Haizeak eramandako ostoak. Zuaitzak gogoan izango duenaren kezkaz dabil zirimolan. Galduri gaudenean, babesa da gure hortzimuga. El vacío es la prueba de la existencia. Cuando sentimos la ausencia, estamos recordando. Y ese recuerdo hace que lo que no está presente cobre vida. Memoria, gogoa, oroitzapena. Izan dena ez da inoiz ezerezean geldituko. Utxunea bera ere zerbait badelako. Utxunea beraren existentziak gainontzekoari forma ematen diolako. Con el paso del tiempo, puede que no recordemos exactamente su forma. Tal vez dudemos si el color de sus ojos era azul, verde miel o marrón. O tal vez recordemos aquello que alguna vez nos dijo, pero no podamos recordar el tono de su voz. No podamos recordar el tono de su voz. Cuando ese color, esas lágrimas, aquellas frases, esa sonrisa o ese olor se vuelven en nuestro cuerpo, tememos olvidar. Debemos olvidar. Pero entonces despertamos y nos damos cuenta que ese vacío que sentimos, una vez más, alimenta la existencia de aquello que tememos olvidar. El vacío hace infinito el recuerdo. Bizitzaren bideak norbanakoak euren urratsekin marrazten ditu. Bide hori amaitzerakoan ordea, ez dago aztarna horiek ezabatuko dituenik sakon izkiriatuta geritu direlako. Ez dago ekaitzik, ez dago olderik ere, horiek ezabatzeko gai denik. Pauso bat. 2 pauso. 3. Eta horrela, egunez egun. Un huracán se llevó las hojas y arrancó las ramas, mientras que un rayo destrozaba el tronco, haciéndolo cenizas. Cenizas que alimentaron el fuego de la rabia, la impotencia y el dolor. Fueron muchas las cosas que desaparecieron. Un hueco se arraigó. Un gran vacío nos inundó. Pero alrededor de ese vacío brotó el silencio, floreció la memoria, despertó la necesidad del adiós al olvido. Ura zurgatzen dute memoria eta oroitzapenaren egarriz. Memoriak utzitako utxunean, lore hautsen jarioa etengabea da. Geldiezina, memoriaren utxunean, lore hautsek ale bat erein dute. Ese vacío se generó con su ausencia. Bueno. ¿Dónde empieza o acaba algo? Todo empieza en algún momento. El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, intenta un golpe de Estado el 23F. El preso irlandés Bobby Sands comienza una huelga de hambre y moriría con 27 años a los 66 días. 1982. Parañengo txistulariak taldea sortu zen. ETBek bere emisioari hasiera eman zion. Metallicak bere lehenengo kontzertua eman zuen Kalifornian.
1983. Galek, Lasa eta Zabala baitu, torturatu eta erail zituen. Estatu espainolean lan legea onartu zen. 40 lanordu eta 30 opor egun. 1984. Barañain consigue su independencia. Martín Orbara es nombrado primer alcalde. Se recrudecen los enfrentamientos en los astilleros Euskalduna entre policía y trabajadores. Santi Bruar, dirigente de Herri Batasuna, es asesinado. 1986. IKSH Euskaltegia cumple 10 años. Catástrofe en la central nuclear soviética de Chernóbil. Euskal Herria dice no a la permanencia en la OTAN. Se aprueba la ley del Vascuence que zonifica Nafarroa en 3 zonas. 1987. Olentzeroren lehenengo kalejira antolatu zen. Arizti dantza taldea sortu zen. Aurre eskolaren itxiera zela eta gurasoek protestak egin zituzten. Comienza la intifada palestina en Gaza y Cisjordania. Se inicia la investigación periodística del caso Gal. 1988. Nace Ekintza Irratia. Ocupan los locales de Fideón en la Plaza de los Sauces como locales para la juventud. Finaliza la dictadura de Pinochet en Chile. La ONU reconoce la existencia del Estado palestino. 1989. Arizti decide sacar la ikurriña en sus actuaciones. Huelga en la recogida de basuras en Barañain. El ayuntamiento la recoge con la ayuda de la Guardia Civil. Berlingo harresia eraisten da. Argeleko negoziazioak ematen dira eta Estatu espainolaren artean. 1990. Haizea kultura elkartea ireki zen. Lehenengo gazte astea antolatu zen. Liberan en Sudáfrica al líder antinapartheid Nelson Mandela. Durante esta década surge el denominado rock radical vasco. ¿Quién no se acuerda de aquella canción de Cortatú? He visto las calles ardiendo otra vez. 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 Has vivido mucho en tan poco tiempo. La vida va deprisa, todo será muy lento. Mira los chavales que fuerte vienen dando. ¡A la calle, que se lo está currando! He visto las calles ardiendo otra vez. 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 Andas despistado, no sabes qué hacer. Ya va siendo hora que esto empiece a arder. A sentir otra vez el calor en las calles. Mira cómo corren entre fuego los chavales. He visto las calles ardiendo otra vez. He visto las calles ardiendo otra vez.
2, 3, ¡va! He visto las calles ardiendo otra vez. He visto las calles ardiendo otra vez. Has vivido mucho en tan poco tiempo. La vida buena brillante va a ser muy lento. Mira a los chavales que fuerte vienen dando. ¡A la calle! ¡Que se lo están currando! He visto las calles ardiendo otra vez. He visto las calles ardiendo otra vez. En 1991 se independizan distintas repúblicas de la antigua URSS. El alcalde de Iruña, Alfredo Jaime, ordena aplastar con una excavadora las chornas de San Fermines. Se inaugura el Centro Juvenil Municipal Trivial. Nace Vivir en Barañain. 1992. Se firman los acuerdos de paz entre el gobierno de El Salvador y la guerrilla del FMNL. Se celebran las Olimpiadas en Barcelona. Udalbatzak babesa azaldu zion Mikel Iribarreni, poliziak larriki zauritutako gaztea. Ikasle abertzaleak institutu berriaren egoera salatzen du. 1993. Microsoft lanza la primera versión de Windows. Checoslovaquia se divide en Chequia y Eslovaquia. 5.000 jostailu bildu zituen bilketa herrikoia antolatu zen Gabonetan. Barañainek 25 urte bete zituen. 1994. Matxinada zapatista eman zen Mexikon. Iruñako Euskal Jai Gaztetxea okupatu zuten. Nace la Gazte Asamblada impulsada por varios colectivos y organiza el primer aquelarre. Miembros del grupo fascista Bases Autónomas agreden a 2 jóvenes de Barañain. 1995. Se estrena la película Braveheart. Barañaingo udalbatzak soldaduzkaren desagertzea eskatu zuen. Guardia Zibilak txoznagunean sartu, kargatu eta akelarrea ikusten ari ziren lagunak jipoitu zituen. Gorka Urbiola preso gazteak zinegotzi kargua hartu zuen udalean. 1996. Kubaren kontrako blokeoa gogortu zen, Helms-Bruton legearen bidez. Google interneteko bilatzailea jaio zen. El ayuntamiento acuerda en pleno no contratar personas trabajadoras procedentes de las ETTs. Se ajusticia por primera vez a Jacobo de Licras en Carnavales. 1997. Detienen y encarcelan a la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Encuentran restos del Che Guevara en Bolivia. Gazte astea bertan bera gelditu zen udalaren debekuak direla eta. IKSH Euskaltegiak lokal berria eskuratu zuen. 1998. Lizarra Garaziko ituna sinatu zen. Ostiral Santuko bake akordioa sinatu zuten Irlandan. Se crea la plataforma a favor de la reagrupación de los y las presas vascas. El ayuntamiento prohíbe la colocación de las choznas al exigir condiciones que los colectivos no aceptan. 1999. Eurotxanpona indarrean sartu zen. Izmit lurrikarak 17.000 hildako eragiten ditu Turkian. UPN no tendrá representación en el ayuntamiento en la próxima legislatura por olvidarse presentar las listas.
Euskal Herritarrok, Izquierda Unida y Euskal Kartasuna convocan una manifestación con el lema Alde hemendik, que se vayan. 2000. Desaparece la mili, gracias a la lucha a favor de la insumisión. Txoznak Alaitz ikastetxeko patioan jarri ziren lehenengo aldiz. Dantzari eguna ospatu zen Barañainen. 2001. Atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Comienzan las obras en la Plaza del Castillo frente a una gran respuesta popular. 22 colectivos juveniles presentan las primeras fiestas de la juventud. 2002. Golpe de Estado fallido en Venezuela contra Hugo Chávez. Hundimiento del Prestige en la costa gallega. Euskara Kontseiluak eta udalak hitzarmena sinatu zuten. Hainbat lagunek itxialdia burutu zuten kulturetxean ezker abertzalearen ilegalizazioa salatzeko. 2003. Guardia Zibilak egunkaria itxi bertako langileak atxilotu eta torturatu zituen. Nace el grupo feminista Agin. Cierra la ETT Workers como consecuencia de una intensa campaña. En esta época, el movimiento juvenil de Barañain está en auge. Zuk jakin gabe, asko lagundu nauzu. Zure irudiak, errealitatetik egan egiteko balio izan dit. Me he cobijado a tu lado sin que tú ni siquiera lo supieras. Zu izan zara nire babeskabi imaginarioa. Nire gordeleku sekretua. Y ahora estoy contento. Orain pozik nago. Webero deitzen den batek asko lagundu nau. Izugarri. Agian kalean ez nuen anaia aurkitu dut. Agian, kalean ez nuen anaia da. Webero y yo hacemos una pareja. Las risas están aseguradas. En esta soledad. Soledad. Nire bihotz taupadak entzun ditzaket. Latidos en mi pecho. Ni ongi nago. Ez kezkatu niregatik buru gogorra naiz eta aurrera egingo dut. Yo estoy bien. Tengo una nueva vida aquí. Yo estoy bien. Ahora vosotros sois mi preocupación. Mientras vosotros estéis bien, yo lo estaré también. Cuidaros, por favor. Cuidaros, por favor. Nos vemos el sábado. Maite zaituzte. Aunque no os lo he dicho muchas veces, te quiero, Aita. Te quiero, Ama. Cuidado con el coche.
begirada Urte luzetan oiukatutako Euskal presoak Euskal Herrira da Ez dago harririk, mugia zetenik Ez da Euskal Herririk Aldurik, jendea babarik Gatzela batean Txikotu etengabe denbora gehiagira gandela Bidean harri handiak daudela Tandik antzeko garaiz gaudela Ez dago harririk, mugia zetenik Ez da Euskal Herririk Aldurik, jendea babarik Gatzela batean Txikotu Etxetik 100 kilometrora Lasante, Puertoetan Navalcarnero Alcalá, Alakante edo Alborote Gartzelak, Izteko garaia da Zulatu apurtu baztertu kendu mailukatu Harriak astu nahiak baitira Zizelkatu mugitu edo tira Ekartizagun etxera herrira Ez dago harririk, mugia zintenik Ez da Euskal Herririk Aldurik, jendea babarik Gatzela batean Txikotu Zenide eta lagunak zituzten gure herritik aldendu. Horixe baita Espainiaren gorrotoaren eredu. Errepidetan zenbat arrisku eta zenbat sufrimendu. Karmele eta beste askori bizitza zioten kendu. Egoera hau ezin liteke denbora gehioz mantendu. Larai, 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 denbora gehioz mantendu. Si supierais lo que me ha pasado. Ay, nada, que he venido a coger sitio pronto. He dejado el abrigo en una butaca. Me he ido al baño. O he empezado a abrir puerta para aquí y puerta para allá. El baño que no aparece. Yo que me pongo nervioso. Y, joder, ¿qué ha aparecido aquí? Y esto tiene toda la pinta de ser el escenario. Y hoy en día estar en un escenario es peligroso. Así que lo aclaro. No soy titiritero. Y otra cosa. Yo de política no quiero saber nada, ¿eh? A mí la política me resbala. La política... Yo soy un currela. Toda mi vida he estado trabajando en una fábrica, más de 40 años. Y yo de política... Como decía mi padre, la política para el que vive de ella. O para el que quiere ser de consejo de administración de Telefónica, que todos acaban ahí. Bueno, yo he venido aquí porque me han dicho que igual hablan de un tema que yo me he enterado hace poco, pero que debe venir de hace años. La cosa empezó para mí hace 2 meses, en la parada del autobús de la empresa. Estaba yo allá a las 5 de la mañana, un frío que pelaba. Oye, de repente en el aparcamiento que hay enfrente, digo, un grupo de 5 personas y una de ellas era Asun. Asun es una vecina nuestra que es muy amiga de mi mujer. Estaban allá con unas bolsas de estas de todo a 100, de esas de cuadros grandes,
tenían mantas y almohadas de viaje. Que, por cierto, yo con una almohada de esas acabé en el traumatólogo. Joder, que son cómodas, dicen. Bueno, el caso es que yo me fui a la fábrica y me fui, venga, a darle vueltas a aquel tema, que no lo entendía. Así que cuando llegué a casa después del turno, pues lo primero que hice fue contárselo a mi mujer y preguntarle a ver si sabía algo. Mi mujer, que se arma de paciencia cada vez que habla conmigo, porque yo soy un despistado, lo reconozco, vamos, me dice: vamos a ver, Inocencio, qué bien puesto tienes el nombre. Inocencio, es que no te enteras de nada. Asu tiene el hijo en la cárcel. Ya, joder, ya. En la cárcel de Almería. Joder, que ya. A ver, un momento. Que yo soy despistado, pero que controlo, O sea, yo me acuerdo que hubo una redada, que cogieron a un montón de jóvenes, que entre ellos estaba el hijo de Asu, y que los metieron a la cárcel. Se montó un gori en el pueblo, además, bueno, manifestaciones, pancartas, pintadas, bueno, aquello fue... Y también me acuerdo del chaval, es de la edad del mío, del pequeño. Y, joder, pues es un chaval normal, sanote, de los que hace deporte, un chaval... movido, eso sí, es muy movido. Pues eso, organizando las fiestas, el lenchero, los carnavales, pues ya sabéis. Yo qué sé, yo como de política no quiero saber nada, vamos a ver, viene, lo cogen y lo meten en la cárcel. Que lo metieron en la cárcel. Pues cada uno en su casa sabrá. Lo que yo no sabía es que lo habían mandado a Almería. Joder, que yo leo todos los días el Diario de Navarra, joder. Y claro, a mí Almería me trae unos recuerdos, porque de jóvenes, con los críos pequeños, pues fuimos alguna vez de vacaciones allá, a Almería. Sí. Aquello era una odisea. En un R8, casi 1000 kilómetros, con la cría desde Chabacoy detrás diciéndome: ahí está, queda mucho. Yo llegaba a Almería, que vamos, como dice un amigo mío de la Raga, devorado, hecho polvo. Vamos, yo llegué a la conclusión de que íbamos de vacaciones para descansar del viaje. Y claro, luego había que volver. Otro palizón. Pero yo qué sé, éramos jóvenes. ¿Y a qué habíamos ido? De vacaciones. Pero es que esta pareja, Asun y Andoni es el marido de Asun, es que son de mi edad. Ya no están para hacer esas kilometradas. Y para colmo, mi mujer se encontró con Asun un día y le dijo que Andoni, que lo pasa en los viajes fatal, que tiene unos problemas de espalda, que le han hecho un bloqueo o una cosa de esas. Y es que hay que saber el viaje que hacen. Salen de trabajar y de tirón a Almería. Hora y media con el hijo y vuelta corriendo para casa para poder descansar, que el lunes hay que ir a currar. Claro, el viaje de vuelta debe ser terrible, porque con la espalda así, ni analgésicos, ni paradas, debe llegar el hombre para el arrastre a casa. El médico que les ha dicho que tiene que pasar por el quirófano sí o sí. O sea, joder, pues yo, la verdad, yo de política no es que quiera entender, pero ¿por qué les hacen ir a esta pareja hasta Almería? 1800 kilómetros todas las semanas. ¿Pero qué pasa? ¿Que no es suficiente tener el hijo en la cárcel? ¿Para quién no es suficiente? ¿Quién necesita más? ¿Y para qué? ¿Qué? Yo no lo entiendo. Además, ¿por qué tengo que pasar yo por el mal rato que paso cada vez que me los encuentro? Que es que no sé qué decirles. No tengo palabras. Y para una vez que tuve palabras, pues metí la pata. Les digo: ¿qué? ¿Este fin de semana también para Almería? ¿Qué playas más bonitas hay allá, no? Tierra, trágame, joder. Hace falta ser gilipollas para decir esa chorrada. Madre mía. He estado, pues yo qué sé, unos cuantos meses, que es que no me los quería encontrar, que no sabía qué decirle. Hasta hace 4 días. La mujer vino a casa y dijo que tenía una buena noticia. La verdad es que mi mujer se entera de todo. Hay veces que se entera de la noticia antes de que pase. Sí. Yo lo digo desde el cariño, ¿eh? Para mí, que es medio bruja. Sordiña. Sí. Nos dice, estábamos la hija y yo,
y nos dice, oye, que el hijo de Asun, que va a ser Aita, no me digas, joder, tienen que estar encantados, ¿no? Locos y contentos, que van a ser Aitachis. ¡Qué envidia! Lo que me gustaría a mí ser Aitachi. Yo lo dije porque tenía la hija al lado y está a punto de que se le pase el arroz, pues dice que no quiere tener familia. Y le dijo, no espero nada. Pero tú sabes lo bonito que tiene que ser tener una niña, una nietica. O un nietico. Qué cosa más bonita. Lo único que espero es que esa criatura no tenga que hacer todo ese viaje que hace hasta Almería. Si va a Almería, joder, que vaya a la playa, como íbamos nosotros, a pisar la arena de vacaciones. Bueno, pues por eso he venido yo aquí, por esta historia. Y voy a ir a la calejira esa contra la dispersión, Sí. De apolítico, porque yo de política no quiero saber nada. Aunque claro, ¿de qué hemos estado hablando? Le llaman política de dispersión, ¿no? Vamos, que en cuanto te pones a pensar, ya estás metido en política. Y yo la verdad es que no estoy para pensar mucho, porque tengo la vejiga para reventar. ¿Ellos creían que eran estos movimientos? ¿Que se estaba bailando un aurrescu o qué? Pues es que no me aguanto. Pero antes de irme, os voy a dejar una pregunta ahí en el aire para que la penséis. ¿A que no habéis pensado nunca en esta historia antes de que yo os la contara? ¿A que sí, que ya vi. Que incluso entre vosotros hay alguno que está padeciendo esta situación. Soy un bocachanclas. Que meto la pata, pues a ver lo que os digo. Sin meter la pata, claro. A ver, a los que estáis ahí. Oye, que mucho ánimo, mucho cuidado. Y sobre todo, que nos tenéis a nosotros, que os apoyamos en todo, joder. A todos los que estáis aquí y a los que hemos ido dejando por el camino. Bueno, oye, ¿hay alguien que me pueda decir por dónde voy al servicio? ¿Qué dices de derechas o izquierdas? No te he dicho que no quiero saber nada de política. Que saliendo a la derecha y que luego que gire a la izquierda. Barca tú. Pues me voy. No sé si voy a llegar, pero me parece que cualquier choco va a valer. ¡Joder!
eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Batet goxe dira bueno, ez gara gu asetuko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltza baltzen, gizatasunari bidea. Inor ez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guztio bat eginikan, ez gabiltz gerori gabe. Batet goxe dira bueno, ez gara gu asetuko, bat inon loturi deino, ez gara libre izango. Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Hirurogeita hamarreko hamarkadan, Barañainera etorria, guraso elkartean, zein udaletxean, borrokalaria. Errepresioa sufritu zutenen gandik beti gerturatua, bihotzez maite zuen, bihotzen maite zuen bere herria. Bizita joatzeko ordua dago bertan. Megafoniatik inork ez daude. Ezin dut ulertu. Karmeletzuen akatu errepideko izotzak ez da sorialdeko hortzotzak. Sakabanak
zure borrokatzeko grina, tinkoa, zure sufrimendua, zure irribarra, zure malkoak, zure babesa, zure begirada. Gurekin doaz, gure bidean, gure buruan, gure buruan. Bizitza aldatzeko megafoniatik ezin dut ulertu. Karmeletzuen akatu errepideko izotzak ez da sorialdeko ototzak. Sakabanaketak, sakabanaketak. Karmeletzuen akatu errepideko izotzak ez da sorialdeko ototzak. Sakabanaketak, sakabanaketak. Karmeletzuen akatu errepideko izotzak ez da sorialdeko ototzak. Sakabanaketak, sakabanaketak, sakabanaketak eragin zion heriotza. Heriotza, heriotza. Sakabanaketak eragin zion heriotza. Es muy duro y triste tener a un ser tan querido como un hijo en prisión. No puedes estar con él cuando quieres, ni el tiempo que quieres. Te lo han quitado y limitado a 1 hora al mes. Se lo han llevado a más de 700 kilómetros, obligándonos a arriesgar la vida en la carretera para poder verlo. Nunca antes había imaginado hasta dónde alcanza el riesgo y el sufrimiento que provoca la dispersión. Y me parece increíble que un ser humano pueda urdir un plan tan perverso. Levantarse a las 3 de la madrugada y enfrentarse a un viaje de cientos de kilómetros, de noche, con lluvia, nieve o hielo, es duro. Si le añades la sensación de que tienes de no llegar a tiempo para verle, 1 kilómetro tras otro, pensando que él está preocupado sabiendo que estamos en la carretera. En uno de tantos viajes, madrugón, nieva mucho, mucha tensión, se rompe el limpiaparabrisas. No vemos nada, los camiones que nos salpican y no podemos ver. Cuando por fin estamos con Mikel, me paso la visita llorando y los tan esperados 60 minutos se han convertido en un sufrimiento para todos. Salgo con un dolor profundo, me siento muy mal. Y tengo que esperar 1 mes para abrazarle y pedirle perdón. Y así 6 interminables años de sufrimiento y dolor, de no tener a Mikel libre. Han pasado casi 3 años y aun cuando me despierto a medianoche me viene a la memoria todo lo vivido. Contar con los amigos de Mikel, que se han arriesgado como nosotros para ir a verle, siempre han estado ahí apoyándole a él y a nosotros. Ha sido un bálsamo que nos ayudaba a soportar el daño vivido. Siempre les estaré agradecida. Cuando estaba preparando lo que iba a decir en este momento, la sensación de bloqueo interno, de estar como noqueada, ha sido la misma que tuve en el tiempo que Íñigo estuvo en la cárcel. Escuchar la narración de lo que supone la dispersión es revivir todos los sentimientos, la angustia, la ansiedad que suponen los viajes. Pero tengo que decir también que mi pensamiento y mi cariño se va rápido a los que todavía seguís haciéndolo. La inmensa mayoría de los que estamos aquí conocemos de primera mano el tobogán emocional que supone la mezcla de ansiedad y alegría de cada fin de semana. El paso del llanto a la risa, de la frustración a la esperanza. Yo no conocía a Carmele,
participé el día que pusimos cintas en su árbol de la rotonda, en la que cada uno escribimos lo que quisimos. Y yo escribí: por favor, protégenos. Y como creo que el amor es una energía, y los físicos dicen que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, con esa fe se lo repetía todos los viernes en la rotonda y siempre que pasaba cerca. Para mí, cada viaje suponía constatar la impotencia, la indefensión ante un Estado que se suponía que tenía que protegernos. Pero no solo no te protege, sino que amplía y castiga doblemente en la familia, en los amigos y en los compañeros. Me parecía imposible. Tardé tiempo en pasar del abatimiento a la rabia. Tardé tiempo en comprender que la detención de Íñigo no era solo una detención individual, que era una acción contra un movimiento que detestaban y que querían destruir. A Ekain lo vi una vez. Me sorprendió la sonrisa con la que nos saludó, porque para mí él era el símbolo de un ambiente que desconocía y que me daba mucho miedo. Entré por primera vez en el Aquela cuando detuvieron a Íñigo. Tengo que decir que volví a recibir la misma sonrisa. Y pese a mi empeño cabezón en dejar claro que yo no pienso como vosotras, me he sentido siempre muy acogida y nunca presionada. Hoy estoy muy contenta de participar en este acto y muy agradecida de poder expresar mis sentimientos. Mis deseos en este tema son muchos. Los más inmediatos, que Íñigo y sus compañeros no vuelvan a la cárcel. Y para los que están en ellas, presoak etxera. Eskerrik asko. Goizeko 8:00, errekontua. Gaur, larunbata da, bisita eguna, egun berezia. Esnatu berriko sentsazioak edertzen dira, poza, alaitasuna, asteko gora berak maite dituzunekin konpartitzeko aukera. Ta beste hainbat sentsazio ere bai, urduritasuna, kezka. Dagoeneko atera izango dira. Nola egongote dira errepideak, urduritasuna. Ongi heldukote dira, kezka. Gozaltzera jaitsi kideekin batera. Gaur, egun berezia da guztiontzat. Patioko arropak utzi eta dotoreago jantzteko eguna. Urduritasuna. Patioan bueltaka gabiltza. Bisita ordua heldu da. Poza. Dena, 40 minututan konprimitu beharra kristala tartean dugula. Maitasun keinuak, hitzak, barreak, negar malkoren bat ere bai. Kristala zeharkatzen duten 1001 besarkada. Agurtzeko unea. Kontuz errepidean eta bidaion. Ziegara buelta. Bisitari esker, espetxetik ateratzen zaituzten pentsamenduetan gatzera. Baina ezin kendu galdera bat burutik. Ongi heldukote dira etxera. La incertidumbre en la cárcel cuando esperas una visita es enorme. Pasan las semanas pensando en los viajes que tendrán que hacer tus familiares y amigos, en las trabas que les pondrán a la llegada los carceleros, si les obligarán a desnudarse o si por el contrario podrán realizar la visita sin mayores problemas. Quieren que te sientas responsable de lo que les suceda. Sin embargo, los responsables son los estados que no permiten que este pueblo sea libre y soberano, imponiéndonos un conflicto que no queremos. La política de dispersión es una política de excepción y, por tanto, discriminatoria, aplicada por los distintos gobiernos de España y Francia. Es una medida más dentro del conflicto que padece Euskal Herria. Pero la dispersión... ostras, barkatu. Es en este contexto en el que hemos padecido las consecuencias de la dispersión
donde se produjo la muerte de Carmele y las graves heridas a José Luis cuando iban a visitarle a su hijo, Ekain, preso a cientos de kilómetros de su casa. Muertes y heridas que han padecido muchos de nuestros familiares y amigos y que siguen, y que por la causa de esta política de dispersión, que siguen aplicándola a los presos y presas políticas vascas. Pero tendremos que saber también con qué Estado antidemocrático nos estamos enfrentando y, por lo tanto, tenemos que saber que no nos queda otro remedio que seguir luchando para que este pueblo sea libre y no haya más presas y presos políticos ni que se produzca este vacío, este hueco que ha dejado Carmele y otras 15 víctimas más. Milaka kilometroz neurtzen ditugu distantziak hemen. Urteak berriz hamarkadaka. Ehunka dira begietan erdoiltzen zaizkigun istripuak, eta 16 zenbaki txikia dirudien arren gehiegi da guretzat. 16 dira inoiz iritsi ez diren bizitak. 16 iritsi ez diren bizitak. Samina itxasten zaigu azalean, gorrotoa Espainetan, ulertezina Burmuinean, eta hau guztia ahazten zaigu 40 minutuz behintzat, zuen irribarreak islatzen duen kristala lastantzean. Baina berriro ere, errepidez tintatu behar ditugu despedidak. Kilometro ez, urte ez, istripu ez, hildako ez. Eta gazigozoa da geratzen zaigun zaporea. 16 parece un número pequeño, pero demasiado para nosotras. 16 son las visitas que no han llegado. 16 las visitas que no han llegado, en viajes que nunca tenían que haber existido. Que reconozcan lo que ha pasado en este pueblo. Sí, tienes razón, pero... Espera. Sería algo así. El nuestro es un no pueblo. Un pueblo no reconocido. Un pueblo que no sale en los mapas. En nuestro no pueblo hubo un no conflicto. Un conflicto que no sale en los mapas. Un conflicto no reconocido. Un no conflicto que generó no muertes. Muertes no reconocidas. Carmele es una no muerte. Una muerte no reconocida. Que estaba en un no lugar donde no debía estar. Por un hijo al que no tuvieron que detener y alejar de su no pueblo. Entonces, pedimos que se reconozca que aquí hubo un pueblo que sufrió un conflicto que generó muertes como la de Carmele. Sí, eso es. ¿Y? Guk zerbait egin behar dugu. Sí, lleva razón. Guk zerbait egin behar dugu. ¿Y si lo hacemos nosotros? ¿El qué? ¿Y si lo hacemos nosotros? Pondremos un monolito a Carmele.
Sí. Pondremos un monolito en el centro del pueblo. De este no pueblo. Zure utxunearen inguruan jaiotako guztiak, gure artean mantenduko zaituzte betirako. Krabelinak, eguzkiloreak, goroldioak, arrosak, sendabelarrak, margaritak. Ura xurgatzen dute, memoria eta oroitzapenaren egarriz. Eta ezten diren heinean, oroitzapenez beteriko utxunean, lore hautsen jarioa etengabea da. Geldi ezina. Karmele, zuk utzitako utxunean lore hauts horiek guztiek ale bat ere indute. Aritzaren sustraiak elikatu dira. Betirako zure irudia eta gertatutakoa bizirik mantenduko duten zuhaitzaren kimuak jaio dira. Desde la iniciativa Karmele Gogoan, hoy queríamos dar este paso con todas vosotras y vosotros. El primer paso de un camino por una calle que no tiene fin, un camino por las calles del reconocimiento. Hoy es un final y un inicio a la vez. Amaiera da hasiera. El final del olvido y el inicio del reconocimiento. No queremos que el recuerdo de Karmele sea una simple foto, no. Queremos que Karmele y lo que sucedió esté presente en el día a día de nuestro pueblo, que sea parte de la historia de nuestro pueblo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que mediante un monolito? Un monolito de reconocimiento a lo que le sucedió a Karmele. Empezamos hoy. Hoy hemos puesto la base de ese monolito y a partir de ahora nos corresponde a todas y todos ponerlo en pie. Cada una de nosotras somos herramienta y material para esa construcción. Todas somos imprescindibles. Mujeres, hombres, movimientos populares, organismos, instituciones. Cuantas más seamos las que pongamos nuestro granito de arena, mayor será el reconocimiento. Porque Caín, Karmele y José Luis se lo merecen. Por la verdad, el reconocimiento de lo que pasó y la justicia. A partir de hoy, un monolito a Karmele, para que el vacío infinito llene el recuerdo. Guraso elkartean, zein udaletxean, borrokalaria. Errepresioa, sufritu zutenengandik beti gerturatua. Bihotzez maite zuen bere
eriotza. Zure borrokatzeko grina tinkoa, zure sufrimendua, zure irribarra, zure markoak, zure babesa,